¿Alguna vez te has preguntado qué fue realmente la Orden del Temple? La mayoría de la gente conoce a los templarios por las películas, por las novelas de conspiración, por las leyendas del Santo Grial y los tesoros perdidos. Pero los templarios reales fueron mucho más fascinantes y mucho más poderosos de lo que cualquier ficción ha sabido representar. Durante casi 200 años, desde su fundación en 1119 hasta su brutal destrucción en 1307, los Caballeros del Temple fueron la organización más poderosa de la Edad Media. No exagero, eran guerreros monjes que combatían en las cruzadas con un código de combate que aterraba a sus enemigos. Eran los banqueros más poderosos de Europa, inventores del sistema de transferencias bancarias internacionales, prestamistas de reyes y papas. Tenían fortalezas en toda Europa y el Medio Oriente. Su flota controlaba rutas comerciales. Su red de comunicaciones era más rápida que la de cualquier reino. Y respondían solo al Papa, no a ningún rey, lo que los convertía en una potencia política transnacional sin precedentes en la historia. Y un viernes 13 de octubre de 1307, todo eso terminó de la noche a la mañana. El rey Felipe IV de Francia, conocido como Felipe el Hermoso, que debía enormes sumas de dinero a la orden y temía su poder, ordenó la detención simultánea de todos los templarios en territorio francés. Cientos de caballeros fueron arrestados, torturados, obligados a confesar herejías que probablemente nunca cometieron, y muchos fueron quemados vivos en la hoguera. El último gran maestre, Jacques de Molay, fue quemado en una isla del Sena en marzo de 1314. Antes de morir, la leyenda dice que maldijo al rey y al papa que lo habían condenado. Ambos murieron antes de que terminara el año. La orden fue oficialmente disuelta, sus tierras confiscadas, sus tesoros dispersados. Y aquí es donde empieza el misterio. Porque no todos los templarios fueron capturados. Muchos huyeron. Algunos se refugiaron en Portugal, donde el rey Dionisio los protegió y los integró en una nueva orden llamada la Orden de Cristo. Otros se escondieron en Escocia. Otros se mezclaron con la población local en España, en Aragón, en Italia. Y muchos otros, sencillamente, desaparecieron sin dejar rastro. Pero su ADN no desapareció, sobrevivió. Se transmitió de generación en generación, escondido en familias que ya no recordaban el origen militar de sus ancestros. Y hoy, más de 700 años después, sigue ahí, en las venas de personas que no tienen ni idea de que llevan dentro la sangre de la orden militar más temida de la Edad Media. Antes de continuar, si este tipo de contenido te interesa, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Y si al final del vídeo descubres algo sobre ti que no sabías, déjamelo en los comentarios. Hoy te voy a dar 5 señales que podrían indicar que llevas sangre de los templarios. Y antes de empezar, necesito aclararte algo importante. Los templarios no eran un pueblo étnico con una genética única y exclusiva. Eran una orden militar que reclutaba a sus miembros entre la nobleza y los hombres libres de toda Europa occidental. Había templarios franceses, ingleses, alemanes, italianos, españoles, portugueses, escoceses, flamencos, incluso algunos sicilianos y húngaros. Lo que los convertía en templarios no era su sangre sino su juramento. Pero cuando analizamos quiénes ingresaban en la orden, de qué regiones venían, con quién se mezclaban durante los siglos que pasaron en Tierra Santa, qué tipo de familias dejaron descendencia después de la disolución de la orden, empieza a emerger un patrón genético reconocible. Y ese patrón puede estar escrito en tu ADN. La primera señal está en tu haplogrupo y en los descubrimientos extraordinarios que la ciencia ha hecho recientemente sobre el ADN de los cruzados. En 2019, un equipo de investigadores liderado por Mark Haber del Wellcome Sanger Institute, junto con Chris Tyler Smith y Pierre Salua, publicó en la revista American Journal of Human Genetics un estudio que cambió todo lo que sabíamos sobre la genética de los cruzados. Era la primera vez que se obtenía ADN directamente de combatientes de las cruzadas. Los restos provenían de un lugar específico y extraordinario, la fosa común de los cruzados de Sidón, en el sur del Líbano. Era una fosa enterrada cerca del castillo cruzado de Sidón, donde un grupo de guerreros que murieron en una batalla del siglo XIII habían sido arrojados juntos, sus cuerpos quemados y enterrados rápidamente, como solía ocurrir en el caos posterior a una derrota militar. Los investigadores lograron extraer ADN nuclear completo de 9 individuos de esa fosa.
Era un logro técnico enorme, porque el clima cálido y húmedo del Mediterráneo oriental destruye el ADN rápidamente. Y lo que encontraron fue revelador. Los 9 eran varones, como se esperaba de combatientes, pero su composición genética era sorprendentemente diversa. 3 de ellos eran europeos occidentales de orígenes distintos. Sus genomas mostraban afinidad con poblaciones de Cerdeña, de España, del norte de Italia, de Francia. Estos eran los cruzados clásicos, los caballeros que habían viajado desde sus tierras natales para combatir en Tierra Santa. Pero 4 de ellos eran nativos del cercano Oriente, genéticamente indistinguibles de los libaneses actuales, lo que significaba que la fuerza militar cruzada no estaba compuesta exclusivamente por europeos, como la historia oficial sugería. Incluía a cristianos locales del Levante que se habían unido a la causa cruzada por motivos religiosos, políticos o económicos. Esto contradice la narrativa simplista de europeos contra musulmanes y revela una realidad mucho más compleja. Cristianos europeos y cristianos levantinos luchando hombro con hombro, muriendo juntos, siendo enterrados en la misma fosa. Y los 2 individuos restantes eran lo más fascinante de todos. Su ADN era una mezcla clara de ancestría europea y del cercano Oriente. No eran nativos del Levante con un poco de sangre europea, ni europeos con un poco de sangre levantina. Eran mezclas genuinas, probablemente hijos de cruzados europeos con mujeres locales del Líbano o de la región. Era la primera evidencia genética directa de que los cruzados habían tenido hijos con la población local durante los 200 años que duró la presencia cruzada en Tierra Santa. ¿Qué significa esto para ti hoy? Si tu haplogrupo paterno es R1b, especialmente las subcladas asociadas con Europa Occidental como R1b U106 y R1b P312, llevas el linaje paterno más común entre los cruzados europeos. R1b es dominante en Francia, España, Portugal, Italia, las Islas Británicas y Escandinavia. Todas las regiones de las que provenían los templarios. Si tu haplogrupo es I1 o I2, asociados con poblaciones germánicas y de Europa Central, también es consistente con los caballeros que llegaron de zonas como Alemania, Flandes, los Países Bajos o Escandinavia para unirse a la orden. Y si tu haplogrupo es J2 o J1, llevas linajes que se han encontrado tanto en cruzados europeos como en cristianos del Levante que se unieron a la lucha. El estudio reveló algo más, algo que cambia la forma de entender el legado genético de los cruzados. Cuando los investigadores compararon el ADN antiguo con el de la población libanesa moderna, encontraron que la huella genética europea se había diluido casi por completo en los siglos posteriores a la expulsión de los cruzados. Los libaneses cristianos actuales son genéticamente más cercanos a los libaneses de la época romana, anteriores a las cruzadas, que a los cruzados que vivieron allí entre los siglos XI y XIII. Esto significa que los descendientes de los hijos mixtos de los cruzados probablemente regresaron a Europa cuando la orden fue expulsada del Medio Oriente, llevando consigo esa mezcla genética europeo-levantina. Si tu ADN muestra una pequeña pero detectable proporción de ancestría del cercano Oriente, especialmente combinada con ancestría europea occidental, podría ser la huella de un ancestro cruzado que regresó a Europa con un hijo o un nieto nacido en Tierra Santa. Pero el descubrimiento que más me fascina del estudio de Sidón es lo que los investigadores llamaron un pulso genético transitorio. Durante 200 años, los cruzados representaron una infusión masiva de ADN europeo en el Levante. Decenas de miles de hombres europeos llegaron, vivieron, combatieron y procrearon en territorio libanés, sirio, palestino y jordano. Algunos historiadores estiman que en su pico, los reinos cruzados tenían entre 100.000 y 200.000 habitantes europeos asentados, sin contar las olas continuas de peregrinos y guerreros que llegaban cada año. Es decir, había suficiente material genético europeo circulando por el Levante para haber dejado una huella permanente. Y sin embargo esa huella se borró. ¿Por qué? Los investigadores proponen varias explicaciones. La primera es que, cuando los reinos cruzados fueron finalmente derrotados y los últimos territorios cristianos cayeron en 1291 con la caída de Acre, los descendientes mestizos de los cruzados que sobrevivieron probablemente emigraron a Europa o a Chipre, llevándose consigo la herencia genética.
Los que se quedaron y se convirtieron al Islam fueron absorbidos por la población mayoritaria, y siglos de mezclas posteriores diluyeron la firma europea hasta hacerla indetectable. La segunda explicación es más oscura. Las matanzas que ocurrieron durante la reconquista musulmana de los territorios cruzados pudieron haber eliminado físicamente a gran parte de la descendencia europea o mestiza. Los musulmanes mamelucos que conquistaron los últimos enclaves cruzados ejecutaron sistemáticamente a los hombres en edad militar y vendieron como esclavas a muchas mujeres, lo que interrumpió la transmisión genética en línea masculina. Y la tercera es que muchos de esos descendientes mestizos cayeron en lo que los estudios genéticos llaman un cuello de botella poblacional. Cuando una población se reduce drásticamente en pocas generaciones, su firma genética puede desaparecer estadísticamente aunque algunos individuos sobrevivan. Si combinas las tres explicaciones, lo que queda es esto. Los hijos de los cruzados que regresaron a Europa son los descendientes genéticos más claros de aquella aventura militar de 200 años. Y muchos de ellos volvieron precisamente a las regiones donde los templarios tenían sus encomiendas más importantes, porque allí estaban sus tierras, sus familias y la única institución que podía absorberlos. Si tu ADN muestra esa pequeña pero curiosa traza de ancestría del cercano Oriente, sin que tu familia recuerde ninguna conexión con esa región, podrías estar mirando el eco genético de un ancestro que volvió a Europa hace 700 años, con un secreto que nadie escribió en los archivos familiares. La segunda señal está en tu apellido y en la genealogía documentada de tu familia. Y aquí los templarios dejaron pistas que la mayoría de la gente nunca ha conectado. Cuando un noble europeo ingresaba en la orden, juraba pobreza, castidad y obediencia. No podía casarse ni tener hijos. Pero antes de tomar los votos, muchos ya habían formado familias. Y después de la disolución de la orden, los que sobrevivieron, especialmente en territorios protegidos como Portugal, pudieron volver a tener descendencia. Los apellidos asociados con familias templarias documentadas son numerosos. En Francia, apellidos como de Molay, du Temple, Saint-Omer, Payens, Bures, Beaujeu, Parrot y otros aparecen en los archivos templarios y dejaron descendencia en familias nobles francesas. En Portugal, donde la Orden de Cristo absorbió a los templarios fugitivos, apellidos como da Gama, de Albuquerque, da Cunha, Pereira, de Sousa y otros tienen conexiones documentadas con caballeros que pasaron de los templarios a la Orden de Cristo. Vasco da Gama, el navegante que abrió la ruta marítima a la India, era caballero de la Orden de Cristo, descendiente espiritual y posiblemente genético de los templarios. Los grandes navegantes portugueses del siglo XV y XVI llevaban la cruz roja templaria en las velas de sus barcos. No era casualidad, era continuidad institucional y a menudo familiar. En España y especialmente en Aragón y Cataluña, los templarios tuvieron una presencia enorme. El rey Alfonso I de Aragón les legó 1/3 de su reino en su testamento, una donación tan extraordinaria que fue rechazada por sus sucesores, pero que demuestra el peso de la orden en la península ibérica. Apellidos como Templer, Templeman, Castelnau, de Pons, de Crexel, de Montcada y otros tienen conexiones documentadas con la encomienda templaria en territorios catalano-aragoneses. En las regiones donde los templarios tenían sus fortalezas más importantes, como Miravet, Tortosa, Monzón, Gardeny y Peñíscola, las familias locales se mezclaron con los caballeros durante generaciones. En Escocia, donde algunos templarios huidos encontraron refugio bajo la protección del rey Roberto I Bruce, hay apellidos como Sinclair, Sanclair, Setún, Templeton y Templeman, que se asocian con familias que protegieron o descendieron de los caballeros fugitivos. La famosa capilla de Roslin, construida por la familia Sinclair en el siglo XV, está llena de simbología templaria y, según muchas leyendas, guarda secretos relacionados con la orden. En Inglaterra, los templarios tenían su sede en Londres, en el actual barrio de Temple, donde aún se conservan iglesias templarias originales. Apellidos como Temple, Templar, Templeton, Sinclair, St. Clair y otros tienen vínculos con la orden. Las familias que recibieron tierras confiscadas a los templarios después de la disolución a menudo eran parientes lejanos de caballeros de la orden y absorbieron tanto las propiedades como el legado genético de la institución.
Si tu apellido aparece en cualquiera de estas listas, no es prueba definitiva de descendencia templaria, pero es una señal que merece investigación genealógica. Los apellidos templarios se concentran especialmente en las regiones donde la orden tenía sus encomiendas más importantes, y siglos de matrimonios endogámicos dentro de la pequeña nobleza local concentraron esas líneas familiares en regiones específicas. La tercera señal está en tu geografía familiar. Y este es un mapa fascinante que pocos conocen. Los templarios tenían encomiendas, que eran las unidades administrativas y militares de la orden, repartidas por toda Europa Occidental y Tierra Santa. En su momento de máxima expansión, alrededor del año 1250, la orden tenía más de 900 encomiendas. Cada una era a la vez una explotación agrícola, un centro de reclutamiento, una fortaleza militar, una capilla, y a menudo un hospicio y una casa de banca local. Las encomiendas no eran solo lugares de paso, eran centros de actividad económica y social que durante 200 años atrajeron población, generaron empleo, organizaron matrimonios y dejaron una huella demográfica permanente en las regiones donde se asentaron. Francia era el corazón de la orden, especialmente las regiones de Champagne, donde se fundó la orden, Languedoc, Provenza, Borgoña, Aquitania y la Île-de-France. Si tu familia tiene raíces en cualquier región francesa, con encomiendas templarias documentadas, la probabilidad de tener algún ancestro vinculado a la orden, ya sea como caballero, sargento, capellán, criado o vecino casado con miembros de la encomienda, es real. En la península ibérica, las encomiendas templarias más importantes estaban en Aragón, Cataluña, Castilla, León y Portugal. En Cataluña destacaban Miravet, Gardeny, Tortosa y Barberá. En Aragón, Monzón fue la encomienda más importante, donde se educó al niño que más tarde sería el rey Jaime I el Conquistador. En Castilla, Ponferrada con su castillo templario impresionante. En Portugal, Tomar fue la sede principal y se convirtió en la sede de la Orden de Cristo después de la disolución. Tomar es probablemente el lugar de Europa con la mayor concentración de descendencia templaria documentada. En las Islas Británicas, los templarios tuvieron presencia en Londres, en Cressing en Essex, en Galway, en Herefordshire, en Bisham en Berkshire, y en numerosas localidades escocesas como Temple en Midlothian. Después de la disolución, muchas de estas propiedades fueron transferidas a los hospitalarios, pero las familias locales y los descendientes de los caballeros permanecieron en las regiones. En Italia, los templarios tenían encomiendas en Lombardía, Toscana, Apulia, Sicilia y otras regiones. Las familias nobles italianas se entrelazaron con la orden de formas complejas, especialmente en el sur, donde el reino de Sicilia mantuvo relaciones intensas con los caballeros. Si tu familia viene de cualquiera de estas regiones, llevas el ADN de territorios donde los templarios vivieron, trabajaron y dejaron descendencia durante 2 siglos. La continuidad genética en estas áreas rurales es notable porque las poblaciones agrícolas medievales tendían a quedarse en sus regiones durante muchas generaciones. La cuarta señal está en las tradiciones familiares y en los símbolos que se han transmitido en tu familia, a menudo sin que nadie recuerde su significado original. Los templarios usaban símbolos muy específicos que se han transmitido a lo largo de los siglos en las familias descendientes y en las regiones donde la orden tuvo presencia. La cruz patada roja, la cruz templaria icónica, sigue apareciendo en escudos familiares, en grabados en piedras de casas antiguas, en sellos heráldicos, en banderas locales de pueblos que fueron encomiendas templarias. Si en la historia heráldica de tu familia hay una cruz roja, especialmente de tipo patada, ese símbolo podría conectar con un ancestro templario o cruzado. La calavera y los huesos cruzados, contrariamente a lo que mucha gente cree, no son símbolos exclusivamente piratas. Eran un símbolo de meditación sobre la muerte y la finitud humana usado por los templarios, asociado con su lema, Memento Mori, recuerda que morirás. Cuando los piratas adoptaron este símbolo siglos más tarde, algunos historiadores especulan que fue precisamente porque algunos piratas descendían de templarios o porque la tradición simbólica se había transmitido de alguna forma. Las tradiciones familiares relacionadas con secretos guardados durante generaciones, leyendas sobre tesoros perdidos o documentos escondidos, historias sobre antepasados que tuvieron que huir de algún sitio dejando todo atrás, son patrones que aparecen consistentemente en las familias con conexiones documentadas a los templarios.
En el sur de Francia, especialmente en regiones como Languedoc y Provenza, hay familias que llevan generaciones contando historias sobre antepasados que escaparon de la persecución de Felipe IV, escondiendo objetos sagrados o documentos importantes. Las prácticas espirituales heterodoxas también son una señal interesante. Los templarios fueron acusados, falsamente o no, de prácticas religiosas que iban más allá del cristianismo ortodoxo de la época. Algunos historiadores creen que los caballeros habían adoptado conocimientos esotéricos durante sus 2 siglos en Tierra Santa, mezclando influencias cristianas, judías, musulmanas e incluso de tradiciones más antiguas. Algunas familias con conexiones templarias mantuvieron durante siglos una espiritualidad cristiana con elementos peculiares, como devociones particulares a María Magdalena, interés por la cábala cristiana, o conexiones con la masonería temprana, que muchos historiadores consideran una continuación parcial de las tradiciones templarias. La quinta señal está en la conexión portuguesa, que es probablemente la línea de descendencia templaria más documentada y verificable que existe hoy. Cuando el Papa Clemente V disolvió oficialmente la orden en 1312, casi todos los reinos europeos confiscaron las propiedades templarias y persiguieron a los caballeros. Pero Portugal hizo algo diferente. El rey Dionisio, que conocía personalmente a muchos templarios y reconocía los servicios que la orden había prestado en la lucha contra los musulmanes durante la Reconquista, se negó a destruir la orden. En su lugar, en 1319, fundó una nueva orden, la Orden de Cristo, y transfirió a ella todas las propiedades y muchos de los caballeros de los templarios disueltos. La Orden de Cristo era, en todo menos en el nombre, los templarios portugueses continuando su existencia bajo una nueva identidad. Y esta orden tendría un papel decisivo en la historia mundial. La sede de la Orden de Cristo se estableció en Tomar, el antiguo castillo templario. Allí se entrenaron las generaciones de navegantes que llevaron a Portugal a convertirse en el primer imperio global de la historia. Enrique el Navegante, el príncipe que organizó las expediciones que abrieron las rutas marítimas africanas, era gran maestre de la Orden de Cristo. Vasco da Gama, que abrió la ruta a la India, era caballero de la Orden de Cristo. Pedro Álvarez Cabral, que descubrió Brasil, llevaba la cruz roja de la Orden de Cristo en sus velas. Las carabelas portuguesas que cambiaron el mundo navegaban bajo el símbolo templario. Esto tiene una implicación genética enorme. Si tu familia tiene raíces portuguesas, especialmente del centro y norte de Portugal, hay una probabilidad real de descender de templarios reconvertidos en miembros de la Orden de Cristo. Y como Portugal exportó cientos de miles de personas a sus colonias, esa descendencia templaria llegó a Brasil, a Angola, a Mozambique, a Cabo Verde, a India, a Indonesia, a Timor, a China, a Japón. Hay millones de personas en todo el mundo con ancestría portuguesa que llevan, sin saberlo, una conexión genealógica con los templarios. Y la conexión templaria portuguesa con América es particularmente reveladora. Brasil, que recibió a más de 500.000 colonos portugueses entre los siglos XVI y XIX, es probablemente el país del mundo con mayor concentración de descendientes potenciales de templarios fuera de la propia Portugal. Los apellidos portugueses dominantes en Brasil hoy, como Silva, Santos, Ferreira, Pereira, Costa, Oliveira, Sousa y Almeida, incluyen apellidos asociados históricamente con familias que pertenecieron a la Orden de Cristo, la heredera directa de los templarios. Si tienes ancestría brasileña con apellidos portugueses, llevas estadísticamente una probabilidad significativa de tener algún ancestro vinculado a la orden. Y no solo Brasil. Argentina, Uruguay, México, Venezuela, Cuba y otros países latinoamericanos recibieron también olas significativas de inmigrantes portugueses durante diferentes periodos históricos, especialmente después de la unificación con España bajo Felipe II, cuando los portugueses pudieron acceder libremente a los territorios coloniales hispanos. Cada uno de esos emigrantes llevó consigo genes que se remontaban a las encomiendas templarias de Portugal. Hay además una conexión fascinante con América. Algunos historiadores y genealogistas han propuesto teorías, debatidas pero interesantes, de que ciertos templarios huidos de Francia se establecieron en Escocia bajo la protección de la familia Sinclair, y que generaciones después participaron en exploraciones tempranas del Atlántico Norte.
La famosa Torre Newport en Rhode Island, en Estados Unidos, ha sido propuesta por algunos investigadores como una estructura construida por exploradores escoceses de origen templario antes de Cristóbal Colón. Otros investigadores rechazan esta teoría, pero lo que sí está documentado es que muchas familias escocesas con conexiones a los Sinclair emigraron a América del Norte durante los siglos XVII y XVIII. Llevando consigo tradiciones y posiblemente genes que se remontan a los templarios refugiados en Escocia. Ahora bien, hay algo fundamental que debes entender sobre todo esto. Los templarios juraban castidad, lo que significaba que oficialmente no debían tener hijos durante su servicio en la orden. Pero esto requiere matización. Primero, muchos hombres ingresaban en la orden después de haber tenido familias. Caballeros viudos o con hijos ya nacidos eran comunes entre los reclutas. Esos hijos heredaban el linaje paterno completo y transmitían el ADN templario a las siguientes generaciones. Segundo, los templarios eran una fracción del personal de la orden. Junto a los caballeros consagrados había sargentos, escuderos, capellanes, artesanos, criados y campesinos que trabajaban en las encomiendas y que no tenían los mismos votos. Estos miembros laicos de la orden formaban familias normales en las regiones donde la orden tenía presencia. Y tercero, después de la disolución de la orden en 1312, los templarios sobrevivientes ya no estaban sujetos a sus votos. Los que se refugiaron en Portugal, Escocia y otros lugares pudieron volver a casarse y tener descendencia. Si reconoces varias de estas señales en ti o en tu familia, si tu haplogrupo es R1b, I1, I2 o J2, con orígenes en regiones templarias, si tu ADN muestra una pequeña proporción de ancestría del cercano oriente, combinada con europea occidental, si tu apellido aparece en listas de familias templarias documentadas, si tu familia viene de regiones con encomiendas históricas importantes, si en tu historia familiar hay símbolos como la Cruz Roja patada o tradiciones esotéricas, si tienes raíces portuguesas conectables con Tomar o la Orden de Cristo, la probabilidad de que lleves alguna conexión genealógica con los templarios es real. Los templarios fueron destruidos brutalmente en 1307 por un rey que les debía dinero y que temía su poder. Sus líderes fueron quemados vivos, sus tesoros dispersados, sus secretos supuestamente perdidos. Pero la orden no se borró del todo. Sobrevivió en Portugal bajo otro nombre. Sobrevivió en Escocia bajo la protección de los Sinclair. Sobrevivió en las familias que se mezclaron con los caballeros durante 200 años. Sobrevivió en los hijos mestizos que nacieron en Tierra Santa de cruzados europeos y mujeres locales. Sobrevivió en cada navegante portugués que cruzó el Atlántico con la Cruz Roja en sus velas. Y sobrevivió en el ADN, en cromosomas que se transmiten silenciosamente de padre a hijo durante 700 años. Esperando que alguien haga las preguntas correctas y descubra que la orden militar más temida de la Edad Media nunca desapareció del todo, solo se escondió. En las venas de los hijos que sobrevivieron, en los apellidos que cambiaron de forma, en las regiones que mantuvieron tradiciones inexplicables durante 7 siglos, en el silencio familiar que protegió a los descendientes de un nombre que durante generaciones fue peligroso pronunciar en voz alta, en cada cruz roja que sobrevivió pintada en una pared olvidada. Quizás dentro de ti. Si reconociste algo sobre ti en este video, cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo lo que tu ADN dice sobre ti, suscríbete y dale like para que este video llegue a más personas.